¿Y este no tiene pantallita ahí? No tiene una. Sí, hay una para que tiene. Sí, voy a decir, cuando hagamos R, porque lo cambien eso. Ya, Pero yo creo que manda el correo así como ahora. porque con Con la rapidez. No empiecen con los reclamos del muy- caracol. Ya. No, si no es reclamo. Es verdad, Sí, un hecho, sí es sé, un hecho. Sí sé, ya, ok. Ya. Entonces, vamos a ver dominancia estocástica. Es súper importante. Dominancia es un concepto bastante avanzado. Así que si se me pierden, me avisan. ¿Por qué? ¿O no? ¿Se puede? ¿Se puede al tiro? ¿Cuál es el lecturado? ¿No medio varianza? ¿Ese? ¿Lecturado? ¿Ese? No, dominancia estocástica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Entonces, Dominancia. ideas básicas. En teoría de probabilidad, la dominancia estocástica es una forma de ordenamiento estocástico. ¿A qué se refiere con ordenamiento estocástico? Que es un ordenamiento ex ante. Ex ante. No ex post. Cuando uno está en incertidumbre, ¿qué es lo que uno hace? Ya lo vimos. Uno juega, ¿no? Primero juega uno. Y después juega la naturaleza. O sea, yo compro un boleto de lotería y después la naturaleza decide si el boleto gana o no. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que decíamos T igual 0, T igual 1? ¿Se Ya. acuerdan? Muy bien. Entonces, la pregunta del tema es la siguiente. Dice, ¿es posible determinar qué loterías son preferidas por sobre otras para uno o más individuos? La respuesta es que eso va a depender de la característica del riesgo del individuo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que cuando vimos el espacio de preferencia, vimos que a menos que una lotería entregue más consumo que la otra en cualquier estado de naturaleza, uno no puede decir ambiguamente cuál lotería preferida otra, porque depende de tu graduación al riesgo. O sea, ¿tú prefieres bonos o prefieres acciones? Bueno, depende de tu graduación al riesgo. ¿Prefieres el fondo C o el fondo E o el fondo A? Bueno, depende de tu graduación al riesgo. ¿Sí? Sí, sí. Obvio. Entonces la respuesta es que depende de la característica de la graduación al riesgo del inversionista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando uno observa a las personas en el mercado? Uno observa el comportamiento de las personas. Ve qué activos venden, qué activos compran a consecuencia, es decir, de los retornos de las acciones, de los retornos del instrumento financiero, de los retornos de los bonos, ve la variabilidad de esos instrumentos. Pero uno no ve la preferencia de la persona. Entonces, uno no ve la preferencia de la persona. ¿Qué es lo que uno ve? Uno ve las características probabilísticas de las loterías. ¿Sí? Uno ve que una acción tiene tal media, tiene tal varianza. Ve que los bonos del Banco Central no tienen variabilidad, porque pase lo que pasa, rinden lo que te permiten rendir, porque te pagan siempre. ¿De acuerdo? La idea es, teniendo un conocimiento limitado respecto de la preferencia de las personas, ¿puedo yo decir ambiguamente qué loterías son preferidas a otras? Sí que conozco, sí que tengo un conocimiento limitado de la persona. ¿Limitado o ilimitado? Limitado. No. Limitado. Ok. Entonces, vamos a ver, necesito algunos conceptos estadísticos. ¿Con quién estudian estadística ustedes? Con Enzo. Buenísimo Enzo. ¿Sí? Ok. ¿Y econometría? ¿Cómo estudiaron? ¿Econometría? Rodrigo. Roberto. Sí, Ortega. ¿Ya? Tienen dos cursos, uno de estadística y otro de econometría. Sí. Ok, estamos bien. Entonces vamos a ver algunas definiciones básicas. ¿Ya? Esto lo saben, pero lo quiero pasar. Entonces, ¿por qué se ríen? ¿No tuvieron estadística? Sí, lo que pasa es ¿Y no se que... me va ¿Cosa qué? No, que a veces como que hay conceptos que se van, pero repasando Ya, como la... Repasemos, ¿sí? Esto lo va a ser fácil. Miren, la función de densidad probabilidad de una variable aleatoria continua X con soporte en S es una función integral f de X satisface. F de X positiva en todo el soporte, o sea, f de X igual a 0. Es decir, la función de densidad siempre es positiva. Piensa en la normal. La función de densidad normal siempre es positiva. Okay. Segundo, la integral bajo todo la área bajo la curva es 1. Porque si no sería probabilidad. La probabilidad tiene que ser 1. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Y si yo quiero saber
¿Cuál es la probabilidad de un subconjunto del soporte en la integral, ¿verdad? En ese conjunto de f de x. O sea, Sí. si yo digo una variable normal que se distribuye 0,1, ¿cuál es el soporte entre menos infinito y más infinito? Porque una normal 0,1 te puede tirar un valor de 17,24. Sí, es súper poco probable, pero bueno. ¿Verdad? Sí, Hagan el experimento, agarran Excel, buscan Random Number Generator y pídenle que les tire 10.000 normales. 0,1. Y van a encontrarse normales de 42,24. Es probable, es probable, muy poco probable, pero es posible. Porque parece que las colas de distribución son asintóticas al eje. Sí. O sea, nunca toca el eje. Es como la copa. Sí, sí. La gente de la Chile lo sabe muy bien. ¿Verdad? Se acerca, la copa se mira pero no se toca. ¿Sí? Ok. Entonces, se ha hecho una variable aleatoria continua con función de densidad probabilidad f de x. El valor esperado de x se define como la esperanza de x, la rotación es mu de x, la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x de x. O sea, la esperanza. Fíjense, esto es como la suma, es como un promedio, ¿no? Si ustedes tienen tres pruebas, ¿verdad? Y le digo que todas valen lo mismo. Ya. ¿Cuál es la distribución de los pesos de esa prueba? Uniforme. Sí. Sí. Un tercio, un tercio, un tercio. Sí. X por f de x. Sí. F de x no tengo que sacar, x y o sea, f de x el ponderador y x no tengo que sacar. ¿Sí? Claro. Sí. Continuo, integral de x por f de x en las ternas. ¿Ok? Muy bien. CDF, esto no es canal del fútbol, ¿verdad? Es Cumulative Density Function, función de densidad acumulada. Entonces, sea x es una aleatoria continua, con píldora f de x, la función de densidad acumulada CDF es mayúscula de x, es la probabilidad que la variable aleatoria toma valores menores o iguales a b. Es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que b es la integral entre menos infinito y b de f de x de x. ¿Se acuerdan de eso, no? Estoy tratando de razonar. La probabilidad de x sea menor o igual a b es la integral desde menos infinito hasta b de la función de x. Sí, sí, sí. Bien, suponte que tienes que una función que tiene. porque es Una función de Sí. una función de probabilidad. ¿Ya? Que tiene densidad f de x. ¿Verdad? Si les digo, si este valor es b, ¿cuál es la, y esto es, esta es la aleatoria x, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que b? Esto es pares, ¿no? Sí. Y siempre menos que uno. Entonces, ¿sabes la probabilidad de que x sea menor o igual que Siempre b? menos que uno. Y esto es Claro, integral la probabilidad de lo tiene que ser infinito y b menor a de f de x de x. ¿Sí? Y esto se denomina f de b. ¿Sí? Sí. Cuando la función de densidad acumulada siempre está entre 0 y 1. ¿Se acuerdan, no? Sí. La función de densidad siempre da algo así. ¿Se acuerdan, no? La función de densidad acumulada siempre es una S. No, eso Se encuentra ese libro. no me acuerdo de eso. Pero lo elegí. ¿Ya? Claro. Pero se entiende, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ese es el repaso técnico. Vamos a lo con vos. Entonces, vamos a refinar el concepto de lotería. ¿Sí? Y vamos a refinar el concepto de lotería en base a las distribuciones probabilísticas de la riqueza asociada a una lotería. Entonces, el nivel de riqueza W, ¿verdad?, que entrega una lotería es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidades FW. Podemos referirnos a dicha lotería en base a su CDF. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar de la función de densidad de probabilidades a la acumulada. ¿Cómo integrando? O sea, paso de F minúscula a F mayúscula integrando. ¿Cómo paso de F mayúscula a F minúscula? Derivando. Y ese, ¿se acuerdan? Ese es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sean F y G, todas loterías, caracterizadas por su función de densidad acumulada. Podemos decir que lotería será preferida por un individuo maximizador de utilidad. Y fíjense, lo único que estoy diciendo, el tipo es maximizador de utilidad. No estoy diciendo nada más. Lo único que estoy diciendo es que su función de utilidad, ¿verdad?, es creciente. O sea, el tipo prefiere más a menos. Nada más. Que acuérdense que cuando definimos la función de utilidad con Morgenstern, dijimos lo mínimo que le podemos exigir a un individuo a una función de utilidad es que sea creciente, que más riqueza es mejor que menor riqueza. ¿Se acuerdan de todo eso, no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, sabemos que un individuo con función de utilidad W
preferirá la lotería F y si la esperanza de utilidad jugar F es mayor que la esperanza de utilidad jugar G. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cómo era la utilidad esperada? ¿Se acuerdan que la utilidad esperada? Dijimos La que, probabilidad por la... ¿se acuerdan que dijimos que la esperanza de la utilidad de la riqueza en el caso binomial, ¿verdad? En el caso binomial, ¿se acuerdan que era pi1 por u de w1 más pi2 por u de w2, ¿sí o no? ¿Sí? Y si había muchos estados, decíamos la sumatoria de S igual 1 a S de pi sub S por u de w sub S. ¿Se acuerdan, no? Esa es la utilidad esperada. ¿Se acuerdan? Primera vez pasada. ¿Se acuerdan todavía de eso, no? Sí. Sí. Bueno, si esto es continuo, Es la integral. W por FW. Sí. ¿Sí? Acuérdense que además es súper intuitivo. ¿Cómo se calcula la esperanza? Si X, supongamos que la variable aleatoria X, si la variable aleatoria X tiene función de densidad f de X, la esperanza de X es igual a integral entre menos infinito por f de X de X. ¿Se acuerdan o no? Lo que vamos a definir. X. X por f de X de X, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, la esperanza de reemplacen UW, reemplazo por X. Integral de UW por FW de W. ¿Sí? Sí. Simple, ¿no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora, dado que de F de W a DW es igual a F de W, F de W por D de W lo puedo escribir como DF de W. Ya. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Muy bien. Pero abramos la puerta, profe. Hay que cerrar la ventana. Sí, hace calor. Están 24. O que se abra la puerta para que haya corriente de aire, si afuera está fresco, ¿no? ¿Y cómo bajó la temperatura? No, tiene que venir el técnico a bajarla. Sacamos la vuelta atrás. Muy bien. Es mejor cerrarse. Cerramos la ventana para que haga efecto Oye, aire. pusieron Cerramos la ventana para que haga efecto. No, por otra. pusieron cuestión nuevo, está todo bien. ¿Verdad? ¿Sí? Todo bien. ¿Qué nuevo? El experto. Ah, el proyecto, ¿no? El nuevo. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que un tipo va a preferir jugar una lotería a la otra si la esperanza de la lotería esperada de jugar una lotería es mayor igual que la lotería esperada de jugar otra lotería? Si yo prefiero jugar lotería en chino, porque la lotería esperada lotería Sería mayor que la. es mayor igual que la lotería esperada de jugar. Tomé eso una actividad primero. Entonces vamos a hacer, para cualquier dos loterías F y G, F domina estocásticamente en orden a G y escribo así: F, S, D, F, S, D. F es preferido a G en dominancia estocástica de primer orden. First order stochastic dominance, F, S, D. ¿Ya? Sí, solo sí, para cualquier individuo con función de utilidad UW no decreciente, o sea, un tipo que prefiere más a menos. ¿Verdad? Sabemos que la esperanza de jugar F es mayor o igual que la esperanza de jugar G. Sí. Acuérdense que DF es lo mismo que FW por DW. ¿Sí? Entonces la esperanza de jugar F es mayor o igual que la esperanza de jugar G. Para cualquier parte de las teorías FG, FW prácticamente menor de la G, sí, solo sí. FW es menor o igual que GW. Es decir, para cualquier valor de W, G acumula más densidad que F. ¿Ya? Ok. Fíjense, aquí con esto les va a quedar clarísimo. Esto les va a quedar clarísimo. Tengo dos loterías. La lotería F en azul, la lotería G en rojo. ¿Cuál tiene mayor esperanza de la riqueza? F o G. ¿Para el azul? ¿Cuál tiene mayor esperanza de la riqueza? F o G. 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 Ahora, espérate. No, No, F. F. Es que pensé que la verdad.
En la recta numérica, No, los porque números que están a la derecha son más grandes que los que están a la izquierda, ¿no? Sí, po. si Sí. tomáis un- Ya, si entonces, tomáis ¿Y un- F el azul o no? Con F, el azul, po. F. F, po. Sí, po. Le dice F. Ah, yo ya te entendí ese. Sí, ese cual, ok, F. F. ¿Se acuerdan que la esperanza de F no es la esperanza de G? Sí, po. ¿Sí? Ok. Y ambas tienen igual varianza. Por ejemplo, una podría ser una distribución normal 0,1 y la otra una distribución normal 1,1. Es la distribución completa, y la tiene su colita, está así, ¿verdad? Y la empujo a la derecha. ¡Pum! Y la empujo igual. Con la misma variabilidad. Ujú. ¿Sí? Sí. Perfecto. O sea que lo que está escrito ahí debería estar la boca al revés, ¿no? No, está bien, está bien. Déjame avanzar un poquito, avanzar un Ya. poquito. Entonces, antes que nada, todos tienen claro que dónde esto alcanza máximo, hasta como las funciones con la dibujé simétrica. ¿Cuánto es el área desde menos infinito hasta este punto? 0,5, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es el área desde este punto de derecha? 0,5. 0,5. Por lo tanto, acá esto vale un medio, ¿no? Y acá esto vale un medio. ¿Sí? Ujú. Ya. Ahora, la acumulada es el área bajo la curva, ¿no? Sí. Claro. Cuando llega acá, el área bajo la curva es un medio, un medio. Sí. Cuando llega acá, el área bajo la curva es un medio, un medio. Sí. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Y cuando sumáis toda el área, llega a 1. Ajá. Las dos son asintóticas a 1 y a 0. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ah, toda la roja. Esto le ha hecho un cachito. Tomemos un valor W cualquiera. Ya. ¿Te gusta este? Sí, sí. WS. Es un valor W cualquiera. Yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad con la lotería F de obtener menos que W0? Ah, con la lotería F, en la azul, la probabilidad de obtener menos que W0 es justamente esa altura, ¿no? Claro. Que corresponde a todo lo que es azul hasta ese punto. ¿Cuál es la probabilidad con la lotería G de obtener menos que W0? Ah, bueno, todo este número. Sí. Y acumula más, porque partió antes. Entonces acumula más hasta ese punto, ¿no? Sí. Se dan cuenta que la lotería F, en este caso, la probabilidad de obtener un valor menor que W0 siempre es más chica con F que con G. Ah, claro. Y como me duele perder, prefiero F a G. ¿Sí? Sí. No me gusta perder, prefiero No. más o menos. Claro, pero entonces con la probabilidad de W0, F sería. Más siempre más chica. ¿Cuál es la probabilidad? Supongamos un número. ¿Cuál es la probabilidad Sí, de pues que sí, sí, sí. con la Ya, lotería ya. F? Ya me ¿Cuál es la confundí, probabilidad que me riqueza? crucé las letras, perdón. ¿Cuál es la probabilidad que sea menor que W0? 0,78. Y con G, 0,96. Sí, sí, sí. Y, por lo tanto, la probabilidad de obtener menos que W0 siempre es más chica con F que con G. Por lo tanto, F domina estocásticamente en primer orden G. F domina. Estocásticamente en primer orden G. Ahora, mira de otra forma. ¿Se acuerdan cuando vimos en el espacio media varianza? ¿Se acuerdan del espacio media varianza, no? De lo que se pasaba. ¿Sí? ¿Pero qué se pasa? ¿Le pusimos ese nombre? ¿Cómo? Perdón, estaba El pensando. espacio media varianza, música. ¿Se acuerdan o no? No. Espacio media. No me acuerdo de eso. Espacio media varianza. No me acuerdo de eso. Dele ir. Probablemente nos vamos a enchufar de a qué se refiere. Dibujemos la lotería F acá. Ya, aquí vamos a la lotería, esta es la lotería F. ¿Pero eso pasa con la lotería de Esa abajo, pero lotería. con la lotería de arriba pasa al revés, ¿o no? ¿Verdad? ¿Cuál es la esperanza de F? Está acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero recuerda que puse la lotería. Es muy... Sí. 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 Promedio, No se pierde. Ah, sí lo vimos, ¿o no?
Me acuerdo de haber visto la varianza abajo. Esto es lectura 2, señores. Eso. ¿Se acuerdan, no? Mu, sigma. Sí, Ah, ya, ya. sí. ¿Se acuerdan, no? Suma. Pero. Tengo una. Entonces, si aquí le pongo la lotería F, F tiene esta es la esperanza, ¿verdad? De la lotería con F, y esta es la varianza. ¿Cómo dibujarían G? G tiene la misma varianza, ¿no? Sí. Que. Pero tiene menos esperanza. Ujú. De la otra izquierda, ¿no? Sí, Es más pequeño. Sí. ¿Sí, no? sí. Entre dos loterías que tienen el mismo riesgo, Prefiero la. pero una tiene mayor retorno esperado que la otra, ¿cuál prefiere la que tiene mayor retorno esperado? F es preferido. ¿Sí? Sí. Lo ven, ¿no? Sí. Este gráfico de acá es lo mismo que este gráfico. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Pero una pregunta, como eso pasa como con la lotería de abajo, pero con la de arriba, como que conviene más la otra, ¿no? ¿Cómo hacemos? No, porque parte de antes, entonces tenemos espacio acá. Porque si me pongo en W0, como que los puntos, el de la roja sería más bajo que el de que el azul, ¿Cuál? que la de arriba. No, porque acuérdate que esta línea es el área de esta curva. Como la roja parte a la izquierda, Ya, te siempre decía, va más. pensé que era distinta. Ya está, ya, sí, sí. Ya, entonces, ustedes están de acuerdo conmigo que si yo le muestro esto a un tipo que prefiere más o menos, y digo, ¿qué prefieres? ¿La lotería F o la G? El tipo te dice, prefiero la lotería F. Sí, Sí. Porque es igual de riesgosa que la G, pero entrega. pero entrega más riqueza. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. ¿Están con su computador? Sí. Vais a Excel. Vais a Excel. Ahora yo empiezo. Si se va a dormir. Bien, está bien, no está bien. El diablo está. Ya. Entonces, datos. ¿Dónde diablo está? Archivo. Opciones. Complementos. Herramientas para análisis. Herramientas para análisis de seguridad. Ya. ¿Qué vamos a resolver? No. Instalé porque instalé de se fueron. Se acostumbraron también. Ah, ya. Se van acá. Se van a ir a datos. Se van a ir a analizar esta fórmula completa. En datos. Hay análisis de datos. Análisis de datos. Entonces, F es la que está a la derecha, ¿verdad? Sí. Entonces váyanse a definir por acá. Generador número de datos. Aceptar. Número de variables, 1. Cantidad de observatorios, 1000. Distribución uniforme. Uniforme. Parámetros entre. No, uniforme. El normal. Normal, dijo. Entre media 0, no, media 1, media 1 y depresión estándar de 1. ¿Sí? Ya. Bueno, sería esa. ¿Ok? Así. Listo. Y hay 2000 números aleatorios provenientes de una distribución normal 1, 1. F, la que está a la derecha, ¿no? ¿Se le echa una punta de la pizarra? Distribución normal.
Media 1, media 1. ¿Cuál es la derecha? Y azul, ¿verdad? Sí. Entonces, esta F Pero me puso números negativos. y esa G. Así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Ahí ¿Está está. bien? Sí. Profe, perdón, Sí. me puso números negativos. Ah, por supuesto. La distribución normal te da número entre menos infinito e infinito. Ah, ya. Sí, como no veía. Ay, sí, hay un número negativo. ¿Sí? De aquí no lo veía. Ok. Ya. Miren. Ahora vamos a hacer G. Y G está a la izquierda, ¿verdad? Sí. Lo vamos a poner acá y lo vamos a poner. De datos, mediación modulatoria aceptar, media 0. Y No, media pues, 0. si está mala la G. Ah, no, la más G está mala a la izquierda. ¿Sí? Está mala a la derecha. Sí. Y vamos a poner acá la salida acá. Ahí. ¿Sí? Todo lo mismo, Así. pero con la Ya, media. y ahí me tiró 1000 números entre 0 y 1. ¿Es normal en medio cuánto? 0. 0 y variación. Y eso es estándar de 1. Voy a hacer 1. ¿Sí? Ok. Entonces, bien, vamos a acabar. Esto está en español y en inglés. Español. Igual. Sí. 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 Esto. Paréntesis. Sí. Paréntesis. Esto es mayor que esto. Y con punto y coma, punto y coma. Entonces, 1, si no, 0. Que en general son puros falsos, ¿verdad? O sea, mayor son falsos. Y la mayor parte hacen falsos, ¿verdad? Obviamente, ¿sí o no? ¿Lo hice mal? Sí, es que era 1-0, pero parece que a lo mejor se escribió como dato. Ah, 1. Faltó el otro. Y si no, 0. 0. En la mayoría de los casos, sí. Ya. ¿Se mandaron todos? Sí. La mayor parte son 0, ¿no? O sea, en la mayor parte F, como está a la derecha, el número te tira número mayor que G. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, hay algunos casos en que G te tira un mayor que F, ¿no? Miren, ya, ahora ponme atención, dejen de hablar. Miren a mí. Ok. Si yo, este es el tema de la lección ex ante, el tipo coge ex ante. Si yo digo, ¿qué prefieres? ¿F o G? El tipo mira y dijo, prefiero F. Porque tiene la misma variabilidad y tiene más esperanza, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, ex post puede ser que G te dio un número más grande que F, Obvio. porque es aleatorio. Claro. Pasa en este caso, en ese caso, en ese caso, en ese caso, en ese caso. 220.000. ¿Se dan cuenta? Por eso que es 120.000. un 220. movimiento estocástico. Porque si bien es cierto, ex ante, cualquier individuo que prefiere más a menos, prefiere F a G, puede ser que ex post a G le vaya mejor que a F. ¿Qué es mejor? ¿Invertir en acciones o invertir en bonos del Banco Central? En general, invertir en acciones, ¿no? Porque tiene mayor retorno. Pero las acciones son riesgosas. Y hay veces en que los bonos del Banco Central le va mejor que las acciones. Cuando se cae la bolsa, llega algo impensado, una pandemia, y cierran el mundo. Las acciones se fueron a pique. Y los bonos del Banco Central rentaron positivo. Quiebra el Banco Suizo. Y las acciones rentaron negativo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuánto? Si bien es cierto, para el tipo que en enero del 2018 o en enero del 2019 estaba escogiendo entre comprar acciones y bonos, escogió acciones, le fue mal, porque los bonos rentaron más que las acciones. De hecho, la vieja que metió los dólares debajo del colchón le fue mejor que la bolsa. Lo ven, ¿o no? Por eso que el ordenamiento es estocástico, porque es ex ante. Porque como son loterías, son juegos, yo puedo decir cuál prefiero antes de calcular ese juego. Pero después puede pasar cualquier cosa. ¿Me entendieron, no? Sí. Ok.